¿Qué es lo que origina que se haga esa reforma constitucional de esa magnitud? El caso de Rosenda Radilla. Muy bien, muchas gracias. Derivado de esta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, recuerden todo el proceso que recorrió, la queja que presentaron sus familiares por esa desaparición, y entonces llega incluso hasta el máximo tribunal, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realiza su estudio, su análisis, emite hasta el punto en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su recomendación en donde le solicita al Estado mexicano que revise su normatividad, dado que de ella se desprenden violaciones graves a derechos. Y entonces es lo que da pie o es lo que le da sustento a toda esta reforma y a todo el proceso que tuvo que recorrer. Por supuesto, a partir de la reforma, no de manera inmediata, entró en vigor todas estas informaciones, como es el caso, porque además fue en donde tuvo mayor impacto y donde se pudo visualizar mucho mejor, la transición de impartición de justicia en materia penal, de un sistema inquisitorio totalmente escrito a un sistema eh, oral y que bueno, hubo necesidad de realizar muchos ajustes, muchas modificaciones, instalaciones, capacitaciones a los que imparten justicia, ministerios públicos, jueces, todos aquellos que están involucrados en la impartición de justicia, por supuesto también a los asesores jurídicos y pues fue todo un proceso muy largo que no entró en vigor de la noche a la mañana. En el caso de nuestro país fue gradual. Bien es cierto, la reforma constitucional es de junio de 2011. También es cierto que de manera gradual empezó a introducir todo esto en el país, de tal modo que Puebla, nuestro estado, fue de los últimos en ingresar, o casi de los últimos en ingresar a este sistema. Eh, También tuvieron que adecuarse instalaciones, por supuesto. O sea, fue todo un procedimiento de gestión muy importante que aparentemente no tiene mayor trascendencia, pero que por supuesto era necesario a partir de esta reforma constitucional. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Es muy importante porque recuerden que esta primera unidad son las bases de lo que implican los derechos humanos. Primero, en la Constitución, pues por supuesto, las reformas al artículo tercero, donde nos incluye la educación en derechos humanos como un elemento fundamental, el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18, eh, que establece el respeto a los derechos humanos como base de la organización del sistema penitenciario, el artículo 29 constitucional, donde se limita la facultad de suspender derechos y garantías, prohibiendo la restricción del ejercicio de diversos derechos, y entre ellos la prohibición a la pena de muerte, esclavitud, servidumbre, la desaparición forzada y la tortura. Artículo 29 constitucional, suspensión o restricción deberá estar fundada y motivada. Todo aquello que se genere debe tener un fundamento jurídico y por supuesto debe haber una exposición de motivos. Artículo 33 establece el derecho de audiencia para los extranjeros en caso de que el Ejecutivo del país pretenda, el Ejecutivo Federal pretenda expulsarlo de nuestro país. Artículo 89, que establece el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos como uno de los principios de la política exterior mexicana, no solo al interior, sino también de manera internacional, no solo interna, sino también externa, es que es obligatorio, es obligatorio el respeto, la protección y la promoción o difusión de los derechos. Se traslada la facultad de investigar violaciones a los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les decía, recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una autoridad que tenga su facultad de sancionar o de castigar, por eso lo que impone siempre son recomendaciones. Por supuesto, esas sanciones, pues ni siquiera económicas, o mucho menos económicas. No pueden poner una sanción y una pena, pues difícilmente, o sea, si eso no es posible, pues mucho menos es posible que emita una sanción de carácter económico. Y finalmente, no es cierto, artículo 102 constitucional que establece la obligación de que los funcionarios que no acepten o cumplan con una recomendación deben fundar, motivar y hacer pública la negativa. Ya habíamos comentado esta parte, hablamos del caso Chalchihuapa, del caso de la bala de goma en nuestro estado. Artículo 105, se amplían las facultades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las Comisiones Estatales de Protección de los Derechos Humanos para
presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o locales, respectivamente, que violan los derechos humanos. Y decíamos, esto fue lo que aplicó en el caso de la despenalización del aborto en el estado de Coahuila y con obligatoriedad para el resto del país. Este fue digamos, el acto que realizaron quienes interpusieron precisamente esta acción de inconstitucionalidad. ¿Qué significa esto? Que lo que establece el Código Penal del Estado de Coahuila no está en armonía con lo que establece la Constitución, es decir, está en sentido contrario. Por ello es que hubo necesidad de reformarse a través de no es un recurso, pero vamos por mencionarle así, de una acción de inconstitucionalidad, es decir, de presentar un conjunto primero su inconformidad y presentando un conjunto de argumentos que demuestran que es violatorio a todas luces, violatorio de derechos humanos. Entonces se presenta, se hace una síntesis, un desarrollo de los hechos, se fundamenta perfectamente no solo en la Constitución, sino tratados internacionales, acuerdos de carácter internacional en materia de derechos humanos, y con toda esa narración y con todo este sustento jurídico es que se le pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realice el estudio y que por tanto emita una resolución en la que se declare que queda sin efecto lo que están combatiendo. En este caso, la despenalización del aborto, en el caso contrario, la penalización del aborto, ¿no? Que quedará sin efecto en el caso del Estado de Coahuila. Pero les comentaba que esto es materia más de derecho constitucional y que ustedes ya cuando cursen derecho constitucional, pues obviamente van a conocer mucho, mucho más a fondo, incluyendo el procedimiento de cómo es que opera una acción de inconstitucionalidad, en qué casos, ante qué autoridad, hay como clasificación, ¿no? No todo es acción de inconstitucionalidad, sino hay otros medios que tenemos para combatir el caso de las violaciones a los derechos humanos a este nivel, ¿no? Por supuesto, nosotros como ciudadanos, el medio que tenemos, el idóneo que tenemos, es la presentación de nuestra queja en materia de derechos humanos y, por supuesto, la presentación del amparo, del juicio de amparo, en vía, pues ya sea penal o civil, de la índole que sea o del área del derecho que corresponde. Se reforma también el artículo 103 constitucional que hace referencia al juicio de amparo, en el que se incorpora la procedencia del mismo por violaciones a derechos humanos. Ahora también en materia de amparo nosotros podemos promover un juicio debido a que consideramos hay violación de derechos humanos. Por supuesto que podemos acudir ante un juez de amparo para demandar la protección de esos derechos. Entonces tenemos dos vías, la queja o el juicio de amparo. A veces la queja, los dos tienen la obligación de resolver de manera casi inmediata, pero en ocasiones la queja puede surtir efectos más rápido y tiene que ver con cuestiones de la naturaleza, pues el juicio de amparo conoce no solamente de violación de derechos humanos, sino de otras situaciones. Pero en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de las comisiones de derechos humanos, pues conocen únicamente de violaciones a derechos humanos. Esto podría facilitar que tuviéramos una resolución, una recomendación con mayor rapidez. Bien, hasta aquí esta primera parte de la reforma constitucional y vamos a referirnos el día de hoy a la visión multidimensional de la que es objeto o son objeto los derechos humanos. Por supuesto que podemos visualizarlos desde muchas dimensiones y visualizamos a los derechos humanos desde la dimensión jurídica, pues por supuesto esta se centra en todo lo que está expresado en leyes y normas, todo lo que está plasmado en un conjunto de leyes y normas en materia de derechos humanos o donde involucran los derechos humanos. En este caso podemos visualizarlo desde cuatro dimensiones: dimensión jurídica, dimensión histórica, dimensión social y desde una dimensión ética. Decíamos la dimensión jurídica a través de las leyes y las normas que están plasmadas en toda nuestra legislación.
incluyendo, por supuesto, la legislación internacional en materia de derechos humanos, los acuerdos, tratados que se refieren a derechos humanos. Si lo analizamos desde la dimensión histórica, pues vamos a darnos cuenta, vamos a tener la cuenta que se ha sustentado o derivan los derechos humanos de un conjunto de luchas o de diferentes luchas y movimientos sociales que han existido a lo largo de la historia. Y vamos a verlo ya a partir de incluso la actividad que les subí el lunes por la tarde-noche, que se refiere ya justamente a las diferentes generaciones de los derechos humanos o al desarrollo de los derechos. Una tercera dimensión que es la dimensión social y que en donde el sustento de ella es las condiciones económicas, sociales y políticas que han prevalecido en los diferentes momentos que han dado pie al nacimiento o a la propuesta de derechos humanos en determinado momento. Hablamos de derechos humanos de primera generación o primera dimensión, segunda, tercera, y que por supuesto ahora que analicemos vamos a darnos cuenta que efectivamente esas, esas luchas, esos movimientos sociales, pues derivan por la pugna de mejores condiciones económicas, por la pugna de una inclusión, por la pugna de mejores condiciones sociales y por supuesto de la posibilidad de todos, sin excepción, de participar en cuestiones de carácter político. La dimensión ética. Decíamos que los derechos humanos para su estudio están visualizados desde 4 dimensiones, que es la dimensión jurídica, que es la dimensión histórica, la dimensión social y la dimensión ética, y que esta dimensión ética no implica otra cosa más que está sustentada en un conjunto de valores que pretenden ser universales. Y digo que pretenden porque no han alcanzado todavía la universalidad. ¿Qué tipo de valores? En principio, el respeto, ¿no? El respeto a la dignidad humana. Y entonces cuando abordamos dignidad humana y abordamos respeto, pues por supuesto encierra muchos más valores, ¿no? Por ejemplo, el privilegio que tenemos, ¿no? Por el solo hecho de ser humanos y de gozar de estos derechos, que para que los derechos humanos estén presentes y sean ejercidos realmente, tenemos que poner en ejercicio un conjunto de actitudes y en nuestro modo de actuar, como es la tolerancia, cómo es respetar a los demás, cómo es ser responsables de nuestros actos, cómo es comprometernos. Todos esos son valores que le dan sentido a nuestra vida. Por eso se refiere a la dimensión ética. Valores de carácter universal, porque respeto es aquí y en todos lados. Tolerancia es aquí y del otro lado del mundo. O sea, lo entendemos de la misma manera. A eso se refiere la dimensión ética, ¿no? Que podemos estudiar los derechos humanos desde 4 dimensiones que acabamos de mencionar, que es la dimensión jurídica, histórica, la dimensión social y la dimensión ética. Vamos entonces ahora sí con algo que ustedes ya trabajaron, pero que es muy importante que nos quede claro y recordar la definición de los derechos humanos. Y entonces establece como un conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Conjunto de prerrogativas, conjunto de privilegios que están en relación directa con nuestra sola condición de personas, independientemente de otros factores de carácter ideológico, de carácter social, de carácter económico, político, y independientemente de ello, aplica para todos, por el solo hecho de ser humanos. Estamos en una situación de verlos realizados de manera efectiva cuando promueven el desarrollo integral de cada uno de nosotros en un ambiente social, en una sociedad donde esta tiene una organización jurídica bien estructurada. En condiciones así, estos derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Vamos a referirnos a las características de los derechos humanos solamente de paso, pero dado que ustedes ya lo realizaron, lo estudiaron en el contenido, lo realizaron en su actividad 1, me parece, y solamente a manera de repasarlo.
¿Cuál es el sustento de los derechos humanos? Nacen como un contrapeso o freno frente al poder estatal. Decíamos, por un lado, a nosotros nos concede el derecho para reclamar al Estado cuando viola nuestros derechos humanos, pero por otro lado también es una manera de poner un límite al actuar del Estado. El eje rector de estos derechos lo constituye la persona humana. Y hablamos entonces de las características que ustedes ya estudiaron. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Menciónenme algunas. Inherentes. Indivisibles. Inherentes, Muy bien, muchas gracias. universales, Inherentes, indivisibles, muy bien. interdependientes, Interdependientes, muchas gracias. El fundamental, el principal, Renunciables. irrenunciables, ajá. Inviolables, Ajá, muy bien. El que encierra todos. Intransferibles. indivisibles, Universales. imprescriptibles. Universales. Todos son importantes, pero recuerden que tienen una aplicabilidad para todos, ¿no? Entonces, universales. Y bueno, ya esto está manifestado en nuestro artículo primero constitucional. ¿Qué pretende el término universalidad? Está enfocado en dos elementos fundamentales: la protección de la dignidad de la persona y, en sentido contrario, por supuesto, la protección de la dignidad de cada uno de nosotros, la no discriminación y, por supuesto, en sentido contrario, la inclusión. Recuerden que analizamos un poquito, leímos de pasadita el artículo primero constitucional, donde estos elementos están presentes en primera instancia. ¿Cómo define a la dignidad los derechos humanos? En esta idea y plasmado en su artículo primero en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, y resalta dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ajá, esto es importante y quizás suene muy filosófico, pero pues es lo que le da sustento a los derechos humanos. El artículo 22 también se refiere o resalta la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, ¿qué implica para la Declaración Universal de Derechos Humanos la dignidad humana? No es otra cosa más que el respeto a los derechos fundamentales de las personas, así como el derecho a un nivel de vida adecuado, que contempla principalmente los derechos a la alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua y al vestido. Si ustedes analizan un poquito el contenido, esta postura de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto pretende interpretar el término dignidad humana o explicarlo, pues está sustentado en derechos que son fundamentales, es decir, que son necesarios, son prioritarios para nuestra vida. Por supuesto, va a involucrar a otros más un poquito más adelante. ¿Cómo podemos nosotros entender o encontrar esa relación entre dignidad humana y los derechos humanos? En primer lugar, los derechos humanos son herramientas que nos permiten reconocer el valor que tenemos como seres humanos. Por otro lado, nos ayuda a desarrollar amor y respeto por uno mismo y por nuestros semejantes. Recuerden, dignidad humana, no podemos dar lo que no tenemos, así como vivir en armonía con el medio que nos rodea, reconociendo nuestra dignidad como personas. Esto es muy importante. Si nosotros no reconocemos, si nosotros no resaltamos, si nosotros no dignificamos a nuestra persona, la persona de cada uno de nosotros, pues difícilmente nosotros podemos dar también, reconocer la dignidad en el resto de las personas o en otras personas. Principalmente pues con las que convivimos, con los más cercanos, pero ya en nuestro actuar en sociedad, pues obviamente tiene que ser con todos. ¿Cómo nosotros podemos entender a la dignidad como fundamento de los derechos humanos? Es el reconocimiento de la persona de que somos merecedores todos de respeto, sin importar cómo seamos. Y por otro lado, reconocer y tolerar las diferencias de cada persona para que cada una se sienta digna y libre. Esto es muy importante. A veces, precisamente por minimizar nuestra dignidad, pues nos sentimos como que nuestro actuar está limitado, como que no podemos ser nosotros mismos, como que a veces creemos que lo que nos acontece no nos lo merecemos,
pero es esta parte de no reconocer que tan solo nuestra condición de seres humanos nos lo merecemos por ese solo hecho, que en algunas ocasiones tenemos que cumplir con ciertos criterios, con ciertos requisitos, cubrir un conjunto de requerimientos. Para ello es diferente, ¿no? Por eso no significa que estemos excluidos. Voy a poner un ejemplo, el caso ingreso a la universidad. Ahí no hay ningún acto de exclusión, contrario a lo que digan muchos, ¿no? Todos están convocados, la convocatoria se abre para todos, que hay un conjunto de aspectos o de requisitos que cumplir, porque es necesario, porque se parte de un hecho en donde se puede comprobar que vienen de una formación, que vienen con una preparación, porque ya se formaron en el nivel medio superior, que es la preparatoria o el bachillerato, o bien, y se presume, pues no se presume, sino está comprobado, pues que ustedes cuentan ya con todos esos conocimientos, y en ese sentido es que se emite una convocatoria con un conjunto de requisitos, ¿no? Tener un promedio determinado, en este caso aprobatorio, pues por supuesto quien está reprobado pues no puede acceder a este nivel. ¿Por qué? Porque falta un requisito que cubrir, porque se considera que no están preparados lo suficiente como para enfrentar el nivel que sigue. Cumplir con un conjunto de requisitos como es la entrega de documentos, como es acudir a realizar sus trámites, en este caso realizarlos en línea, cumplir con toda esta parte normativa en cuanto al proceso de admisión. ¿Por qué no se incluyen a todos? Es decir, ¿por qué si hablamos de que el derecho a la educación es un derecho para todos y que, por supuesto, visto desde la mirada de la dignidad humana, debiéramos operar todos? Simplemente porque los espacios, la infraestructura es insuficiente. Entonces tiene que partirse de un criterio en donde estén integrados todos, pero que por supuesto ese criterio es necesario para poder tomar decisiones. Y esto es muy, muy importante. Entonces, no es que haya violación a derechos humanos, no es que no estemos respetando la dignidad de las personas, sino que estamos en una situación en la que las condiciones obligan a que tenga que hacerse una selección a partir del resultado de un examen de admisión que ustedes presentan. Entonces, de lo contrario, quizá si se eligiera de manera aleatoria, pues por supuesto muchos pugnarían, ¿no? O impugnarían esa situación, pugnarían porque eso no es legal, pero además impugnarían esa situación. Recuerden que ya se dio el caso de hace como 5 años y me parece que años siguientes, que hubo estudiantes, compañeros de ustedes que no fueron aceptados porque no alcanzaron el puntaje requerido, porque simplemente, aunque tenían un puntaje aprobatorio, una calificación aprobatoria, los espacios eran insuficientes para poder tenerlos a todos en un aula. Entonces, la forma en que procedieron legalmente, promovieron un juicio de amparo. Desafortunadamente me parece que solo aplicó para 3 o 4, no fueron más, aun cuando fueron muchos, y bueno, finalmente fueron aceptados. Pero derivado de ello, la universidad ha sido muy cuidadosa, ¿no? Con todos sus procesos, justamente de no violar derechos humanos. Y pongo el ejemplo porque estamos hablando de la dignidad humana de la que somos sujetos todos, en esa igualdad de condiciones. Entonces, desde mi punto de vista, no existe violación a derechos humanos, dado que se cumplen con todo lo que establece la convocatoria, y así es como se va realizando la selección, como se determina quiénes ingresan y quiénes no pueden ingresar a la universidad porque no cumplen con los requisitos establecidos. Hay quienes adeudan una materia cuando uno de los requisitos es ser alumnos regulares. ¿Por qué? Simplemente porque no están cumpliendo con ello. Les decía hace un momento, no son aptos aún, dado que no han concluido su nivel anterior de educación para estar cursando un nivel de educación superior. ¿Hay preguntas hasta aquí? La dignidad deriva del latín y se traduce textualmente como valioso. Entonces, cuando hablamos de que tenemos dignidad, pues es de que somos valiosos, ¿no? De que todos estamos provistos de dignidad, todos, sin excepción, valemos muchísimo como personas, como seres humanos, independientemente de cualquier otra condición. Cuando nos referimos al término inherente al ser humano, es decir, está relacionado íntimamente al ser humano, entendemos que es un ser racional, que está dotado o goza de plena libertad,
que tiene una capacidad creativa, es decir, que tiene una capacidad de pensar, pues, y de proponer, y que por supuesto tiene toda la capacidad para mejorar su vida mediante la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad. Es decir, el actuar de nosotros depende de cada uno de nosotros. Si bien es cierto, tenemos un conjunto de normas que determinan nuestro actuar, también es cierto que en el ejercicio de nuestra libertad nosotros decidimos, tomamos la decisión de si respetamos o no respetamos, ¿no? Y eso es muy claro en todo lo que realizamos. Sin embargo, hablar del fundamento de los derechos humanos, como decíamos en clases anteriores, pues es una situación que tiene muchas opiniones, ¿no? Muchas posturas. Sería muy difícil definirlo y tratar de limitarlo a una sola concepción, pero lo que sí podemos analizar de la dignidad humana desde diferentes perspectivas jurídicas, filosófica o histórica. Y entonces, pues obviamente vamos a encontrar también diferentes sustentos o diferentes argumentos que le dan vida a cada postura. Debemos entender que el aprendizaje de los derechos humanos no solo es un conjunto de conocimientos, no solamente recitar el artículo 1 al 30 de los derechos humanos o el 1 al 30 establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también requiere de un conjunto de actitudes y de ser sensibles ante la existencia, ante la necesidad de los otros o de los demás. El hecho de que solamente los conozcamos en su aspecto filosófico, que los identifiquemos solamente como un conjunto de principios o de normas, no implica que tengamos la capacidad de aplicarlos. Sí es importante conocerlos, sí, pero no es suficiente nada más conocerlos, memorizarlos y elevar nuestro discurso a ese nivel, sino que requiere que los llevemos a la práctica, es decir, que los traigamos a nuestra vida, en nuestra forma de actuar y, por supuesto, que esté relacionado directamente con el ser humano y con la sociedad. Recuerden que actuamos en dos dimensiones, ¿no? De manera individual y en nuestro interactuar con los demás. A partir del concepto de universalidad, esta dignidad humana, este respeto a la persona de cada uno de nosotros, es el sustento moral de los derechos humanos. Recuerden que cuando iniciamos el curso les decía, tienen una carga moral significativa, ya que está relacionado, es inherente, como bien mencionaron ustedes hace un momento, a todo ser humano, independientemente de las condiciones, ¿no? Independientemente de las diferencias de raza, sexo, credo, religión, estatus social o forma de vida. Por supuesto, el trato digno es un elemento fundamental, es una aspiración, es el ideal de todo ser humano. Todos queremos ser reconocidos, todos queremos que nos traten con dignidad, todos queremos ser aceptados independientemente de la condición que nosotros tengamos o que poseamos cada uno de nosotros. Más como a manera de repaso, porque ya lo vimos cuando hicimos el desglose del artículo primero constitucional, párrafos primero, segundo y tercero, pues nos queda claro que en el primero constitucional está bien establecido que queda prohibida toda discriminación. Decíamos, en sentido contrario, estamos obligados a ser incluyentes. Discriminar es seleccionar excluyendo, es decir, dar un trato de inferioridad a una persona o a grupos de personas simplemente por condiciones de razón social, por formas de pensar, por creencias, por un conjunto de costumbres que son o que forman parte de su cultura y que son muy importantes. Bueno, cuando nos referimos al término inherentes, a lo que estamos haciendo alusión es que todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos, solo por ello. Indivisibles e interdependientes, conforman un todo que no se puede dividir. Decíamos, cuando hablamos de la violación a un derecho humano, no solamente hablamos de uno, cuando lo analizamos y empezamos a darle sentido a la violación, a ese derecho que reconocemos, pues nos damos cuenta que no solamente se viola un derecho, sino se viola más de uno. Tienen una raíz común estas características. Respeto a la persona, no se puede sacrificar un derecho para defender otro. Son interdependientes porque existe una relación entre cada uno de ellos. Si se violenta a uno, se violenta a más de uno. Si se respeta a uno, por supuesto, de manera implícita, van más. Denme un ejemplo de un derecho humano que involucre a todos. Mejor dicho, que involucre a otros más. Derecho a la vida. Derecho a la vida.
Muy bien. ¿A qué derechos más involucra, pues? A la salud, A la salud, ajá. a la libertad, A la libertad, muy A la bien. libertad de expresión. Muy bien. Derecho a una familia. Excelente, muy bien. Sí, difícilmente Derecho. podemos tener vida si no dependemos de una familia. Muy bien, muchas gracias. a la alimentación, A la alimentación, muy bien. A la ¿A qué identidad. A la otro? educación. A la educación, ¿no? Muy bien. No escucho, perdón. Sin pena. Fuerte. Derecho a libre tránsito. Derecho a libre tránsito. Vean cómo se van relacionando todos los derechos. Entonces, por eso hablamos de una interdependencia y de una indivisibilidad. Hasta ahí lo referente a los principios y a las características de los derechos humanos. Recuerden que ya están plasmados en la Constitución, en nuestra Constitución, están ya de manera muy formal presentes ahí las características de estos derechos. Por supuesto, con la obligatoriedad del Estado no solamente de protegerlos, sino de difundirlos, de garantizarlos, difundirlos, garantizarlos, protegerlos. Me falta uno. Y entonces, pues ya en el caso de nuestro país, pues están plasmados en la Constitución. Si nosotros nos preguntáramos en este momento qué derecho humano utilizamos en nuestra vida diaria, pues por supuesto creo que vamos a caer en la cuenta de que son muchos, ¿no? Algunos de los que ustedes estaban mencionando. Tan solo en este momento, para que ustedes puedan ejercer su derecho a la educación, pues están apoyándose en un conjunto más de derechos, ¿no? A lo mejor estamos resguardados en una vivienda, por muy modesta que sea o por muy ostentosa que sea. Tenemos el derecho a hacer uso de la tecnología, ¿no? De los medios de comunicación. ¿Qué otro derecho estamos utilizando en este momento? La libertad de expresión. Excelente, muy bien. Muy bien, el derecho a la libertad de expresión. Tan solo en este momento, en esta hora y media, en esta hora y 10 minutos escasos o menos que hemos estado en interacción, esta parte, ¿no? Justamente el derecho a estar en interacción con los demás, pero además en un ambiente de respeto, de tolerancia, que es fundamental en los derechos humanos. Entonces, si analizamos así cada aspecto de nuestra vida, por ejemplo, cuando ahorita que terminemos la clase, que seguramente voy a darles 5 minutos para que tomen su café o vayan a tomar lo que sea necesario de sus alimentos para continuar con sus clases, pues también están haciendo uso de otro derecho, ¿no? Entonces, a cada momento, en cada situación de nuestra vida, vamos haciendo uso de nuestros derechos humanos. Yo los invito a que entre el día de hoy y mañana, se den oportunidad de reflexionar sobre en este momento, en esto que estoy realizando, de qué derecho estoy haciendo uso, ¿no? Es muy, muy importante que lo vayamos reconociendo, porque de esa manera vamos apropiándonos de ellos y vamos interiorizándolos para que, por supuesto, en algún momento nosotros mismos estemos muy conscientes de hasta dónde nosotros nuestro derecho, hasta dónde respetamos los de los demás y hasta dónde podemos estar en una situación en que violen nuestros derechos humanos. Entonces, realicen ese ejercicio, va a ser muy, muy interesante para cada uno de ustedes. Habíamos hecho mención ya de Sentimientos de la Nación, el documento que autoría de José María Morelos y Pavón, y en donde el 14 de septiembre de 1813 se instaló el primer, fíjense, hoy es 14, no, hoy es 15, ayer fue aniversario de la creación. Se instaló el primer Parlamento Constituyente donde Morelos pronunció en el discurso inaugural los sentimientos de la nación de los 23 puntos que consta el documento. Destaca declarar la independencia de América de España, de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Una vez reconocida la soberanía de la nación y con una política inspirada en la Revolución Francesa, el gobierno se dividiría en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, situación que ya van a estudiar ustedes en sistemas jurídicos contemporáneos. En el artículo 12, donde socialmente se presenta una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales y se debe procurar mejores costumbres para las clases marginadas. Se prohíbe la esclavitud y la distinción de castas. Recuerden, el contexto es fundamental, 1813, cómo estaba clasificada, cómo estaba dividida la sociedad. Se desaparecen las alcabalas, estancos y el tributo de los indígenas. Es decir, recuerden esta parte de justa, ¿no? Que tenía que ver con cuestiones de carácter económico, donde se cobraba en tiendas de raya solamente, donde se cobraba en especie, es decir, el pago era en especie, pues,
y por supuesto en esa clasificación, en esa división de la sociedad, pues los indígenas tenían la obligación de rendir o presentar tributos a las clases más altas de la sociedad. Bien, por eso en este artículo 12, socialmente se pretende una mayor igualdad, reduciendo el tiempo de los jornales, es decir, las jornadas de trabajo, y procurar mejores costumbres para las clases marginadas. Esta es la aportación de nuestro país para la inclusión, que todavía no se llamaban derechos humanos, pero ya figura en la Constitución del 14 en este documento de Sentimientos de la Nación, que era como la máxima norma que se tenía en ese momento, cuando en ese primer parlamento Morelos presenta este discurso, y es lo que resalta como la aportación más importante de nuestro país en materia de derechos humanos, sobre todo tratándose de los derechos sociales, ¿no? Que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con jornadas de trabajo, con prestaciones, que tiene que ver con, pues sí, básicamente con eso, y que por supuesto nadie más lo tenía elevado a este nivel ¿qué será? De normatividad, de la máxima norma que aplica para un Estado. Entonces, por eso es que se refieren a México como el primer país que lo incluye en su máxima normatividad, y derivado de ello, o sea, posterior a ello, varios países empiezan a incluir estos derechos. Por supuesto, no se llamaban todavía derechos sociales, pero es como el acercamiento, es como el esbozo de lo que ahora nosotros conocemos como derechos sociales y que se relacionan con todo este contenido. Muy bien. Pues hasta aquí la primera parte, lo que se refiere a la primera unidad de nuestro programa, y me gustaría saber si todo está claro, si están más confundidos, si ahora que nos pregunten podemos referirnos a los derechos humanos sin problema. Por supuesto, nos acabamos de dar cuenta. Discúlpame, Héctor, acabo de ver tu mensaje. Si nos manda el documento, podría ser que nosotros sí podamos visualizarlo. Sí, discúlpenme, fue inesperado, entonces de momento no supe cómo actuar. Pero igual sin problema, ya alguien me lo había pedido, se los puedo subir a los materiales para que lo tengan y lo revisen con toda calma, por si tienen alguna duda o algo así, podamos comentarlo la próxima clase. Pero en este momento se comprende hasta aquí. Vamos en sintonía con la forma de trabajo. Perdón por los inconvenientes, pero acaba de despertar mi nieta y entonces está un poquito inquieta. Ayer estuvo un poquito mal, entonces pasó una mala noche. Discúlpenme. No se preocupe.